Lo más aterrador no fue soñar el futuro, fue darme cuenta de que nunca podía cambiarlo. Hace un tiempo pensé en borrar todo esto de mi cabeza y seguir con mi vida, pero cada vez que cierro los ojos vuelven esas imágenes. No son sueños normales. No se sienten como esas cosas absurdas que uno olvida a los minutos de despertar. Hay algo distinto en ellos, como si alguien me estuviera mostrando fragmentos de algo que todavía no pasa. Y sinceramente, ya no sé qué pensar. Todo empezó hace aproximadamente 3 años. En ese entonces yo llevaba una vida bastante tranquila. Trabajaba durante el día, estudiaba cuando podía y trataba de mantenerme lejos de los problemas familiares. Nunca fui muy unido a la familia de mi padre. Había demasiadas discusiones, secretos y situaciones incómodas que prefería evitar. Mi mamá siempre decía que lo mejor era mantenerse al margen, aunque me costó aceptarlo. Con el tiempo entendí que tenía razón. La única persona con la que todavía tenía cierto cariño era mi abuela paterna, a quien llamaré Elena. Ella vivía en una casa antigua a las afueras de la ciudad junto con 2 de mis tíos. Era una mujer fuerte, de esas que parecen indestructibles. A pesar de la edad, seguía cocinando sola, limpiando y haciendo todo por su cuenta. Incluso cuando uno intentaba ayudarla, se enojaba y decía que todavía podía arreglárselas. Por eso el primer sueño me dejó tan inquieto. Recuerdo perfectamente aquella noche. Soñé que caminaba por un pasillo oscuro. Todo se veía extraño, como si estuviera dentro de una casa vieja iluminada apenas por una luz amarilla. Escuchaba una televisión encendida en otra habitación y el sonido metálico de algo golpeando el suelo. Entonces vi a mi abuela. Estaba tirada al pie de unas escaleras. No podía mover una pierna. Intentaba pedir ayuda, pero las personas alrededor simplemente la observaban. Nadie hacía nada. Era como si no les importara. Yo gritaba desesperado preguntando por qué no llamaban a una ambulancia, por qué nadie reaccionaba. Pero todos seguían inmóviles. Recuerdo haber despertado sudando y con el corazón acelerado. Durante varios días no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Incluso llegué a contarle el sueño a mi novia, Camila, porque sentía una necesidad extraña de decirlo en voz alta. Ella se rió nerviosamente y me dijo que seguramente era producto del estrés o de tantas discusiones familiares que había tenido durante esos meses. Y honestamente, yo también pensé lo mismo. Hasta que ocurrió. 2 meses después recibí una llamada de uno de mis primos. Mi abuela había sufrido una caída. Se resbaló bajando las escaleras de su casa y terminó fracturándose la cadera. La operación salió bien, pero quedó inmovilizada durante mucho tiempo. Cuando fui a verla sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. La escena era demasiado parecida a mi sueño. La televisión encendida. La luz amarilla de la sala. Incluso la posición en la que ella descansaba en la cama era exactamente como la había visto aquella noche. Pero lo peor no fue eso. Con los días empecé a notar que el trato hacia ella no era bueno. Mis tíos rara vez estaban pendientes. A veces la dejaban sola durante horas, olvidaban darle sus medicamentos o simplemente la ignoraban mientras discutían entre ellos. Y cada vez que veía aquello, recordaba la desesperación que sentí en el sueño. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si realmente había sido solo una coincidencia. Después de esa situación decidí alejarme aún más de la familia de mi padre. Ya casi no hablaba con nadie de ese lado. Mi relación con mi padre, al que llamaré Roberto, siempre había sido complicada. Nunca fue alguien presente. Aparecía cuando quería, prometía cambiar y desaparecía otra vez durante meses. Con el tiempo dejé de esperar algo de él. Pasó aproximadamente 1 año sin nada extraño. O al menos eso creía. Porque una madrugada volví a tener otro sueño. Esta vez era distinto. Mucho más oscuro. Soñé con una casa llena de humo y basura. Había gente desconocida entrando y saliendo constantemente. Algunos discutían, otros reían de manera extraña. Todo olía a humedad y alcohol. En medio de todo estaba mi padre. Se veía deteriorado. Más delgado. Confundido. Yo intentaba acercarme, pero cada vez que avanzaba alguien se interponía en mi camino.
Recuerdo especialmente a una mujer que aparecía observándome desde una esquina. No decía nada, solo sonreía mientras mi padre seguía perdiéndose entre toda aquella gente. Desperté con una sensación horrible. Esa misma mañana le conté el sueño a Camila mientras desayunábamos. Ella me dijo que probablemente mi mente seguía asociando a mi padre con problemas y abandono, que no debía obsesionarme con esas cosas. Intenté hacerle caso. De verdad lo intenté. Pero durante los siguientes meses seguí soñando escenas parecidas. A veces veía patrullas. Otras veces escuchaba gritos. En algunas ocasiones aparecía un vehículo abandonado frente a una casa. Y siempre estaba presente esa sensación de peligro. Como si algo estuviera por explotar. Lo extraño era que yo no tenía contacto con mi padre desde hacía muchísimo tiempo. Ni siquiera sabía exactamente dónde vivía. Así que no había ninguna razón lógica para que mi mente inventara imágenes tan específicas. Hasta que un día recibí un mensaje inesperado. Era un vecino de la zona donde vivía mi padre. Me preguntó si yo era hijo de Roberto. Cuando le respondí que sí, me llamó inmediatamente. Lo primero que escuché fueron sirenas de fondo. Luego me contó todo. La policía había llegado durante la madrugada porque varias personas denunciaron movimientos sospechosos frente a la casa. Al parecer, algunos individuos estaban viviendo dentro de un automóvil abandonado estacionado afuera y los vecinos sospechaban que ocurrían actividades ilegales. Durante el operativo encontraron sustancias ilícitas y varias personas fueron detenidas. Entre ellas estaba mi padre. Sentí un vacío en el estómago. No solo por la noticia, sino porque muchas de las cosas coincidían demasiado con mis sueños. ¿El vehículo? La gente entrando y saliendo. El ambiente decadente. Incluso la mujer que aparecía observando en silencio terminó siendo la pareja de mi padre, quien según decían los vecinos había comenzado a controlar prácticamente todo dentro de la casa mientras él empeoraba cada vez más. Esa noche casi no pude dormir. Y cuando finalmente lo hice, tuve otro sueño. Esta vez veía a mi hermano menor caminando por una calle vacía de noche. Escuchaba pasos detrás de él. Luego alguien corría hacia él y todo terminaba de golpe antes de que pudiera distinguir qué ocurría exactamente. Desperté aterrado. Durante horas no pude dejar de pensar en eso. No sabía si advertirle. No sabía si quedarme callado. Porque ahí estaba el verdadero problema. ¿Qué pasa si uno empieza a creer demasiado en estas cosas? Desde entonces vivo con una duda constante. Intenté buscar explicaciones lógicas. Leí sobre ansiedad, estrés, sueños lúcidos, coincidencias y patrones mentales. Muchas personas aseguran que el cerebro puede construir escenarios posibles a partir de información que notamos inconscientemente. Y quizás sea verdad. Tal vez durante años observé señales de deterioro en mi familia sin darme cuenta conscientemente. Tal vez mi mente solo conectó piezas antes que yo. Pero hay detalles que todavía me cuesta explicar. Como el hecho de que algunas imágenes aparecen exactamente igual tiempo después. O esa sensación tan específica que tienen ciertos sueños. Porque no todos se sienten iguales. La mayoría son caóticos y absurdos, como cualquier sueño normal. Pero otros, son distintos. Más silenciosos. Más pesados. Como si algo dentro de mí supiera que debo recordarlos. Y eso es lo que realmente me da miedo. No el hecho de soñar cosas extrañas. Sino no saber distinguir cuáles significan algo y cuáles no. Hace poco hablé de esto con mi abuelo materno, Ernesto. Yo nunca le había contado nada porque pensé que se burlaría de mí, pero ocurrió lo contrario. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. En nuestra familia siempre hubo personas sensibles a los sueños. Según él, su madre tenía creencias muy particulares relacionadas con eso. Decía que ciertos sueños podían interpretarse como advertencias o reflejos de situaciones futuras. No lo veía como magia ni como un poder sobrenatural, sino como una especie de intuición que algunas personas desarrollaban más que otras. Mi abuelo me contó historias que jamás había escuchado. Personas que soñaban accidentes antes de que ocurrieran.
Familiares que despertaban angustiados justo antes de recibir noticias malas. Incluso mencionó que cuando él era niño, una tía soñó repetidas veces con una inundación semanas antes de que una tormenta destruyera parte del pueblo donde vivían. Yo quería encontrar una explicación racional, pero escuchar todo eso solo me confundió más. Durante varias semanas intenté ignorar el tema. Me enfoqué en el trabajo. Salí más con amigos. Incluso dejé de dormir bien solo para evitar soñar demasiado. Pero cuanto más trataba de escapar, más frecuentes se volvían esas imágenes. Algunas eran simples escenas sin sentido. Otras parecían recuerdos de lugares donde nunca había estado. Y unas pocas me dejaban con la misma sensación incómoda que tuve aquella primera vez con mi abuela. Una madrugada ocurrió algo que terminó de descolocarme. Desperté alrededor de las 3 de la mañana después de soñar con una llamada telefónica. No recordaba exactamente qué se decía, pero sentía una urgencia terrible. Tomé agua, intenté volver a dormir y apenas me acosté sonó mi celular. Era Camila. Su voz temblaba. Me dijo que acababan de llevar a su hermano al hospital por un accidente automovilístico menor. No había sido grave, pero justo antes de dormir yo había soñado con luces rojas reflejándose sobre vidrio mojado y alguien diciendo, «Contesta el teléfono». Después de eso dejé de contar estas cosas con tanta facilidad. Porque la mayoría de las personas reaccionaban igual. Algunos se reían. Otros decían que estaba exagerando. Y unos cuantos parecían demasiado interesados, como si esperaran escuchar historias paranormales más impactantes. Pero honestamente, esto no se siente emocionante. Se siente agotador. Imaginen vivir preguntándose constantemente si algo malo podría pasar cada vez que tienen un sueño extraño. Imaginen despertarse y revisar el teléfono con miedo. Eso cambia la forma en que uno duerme. La forma en que uno piensa. Incluso la forma en que uno se relaciona con los demás. Hubo un periodo donde empecé a anotar todo. Compré una libreta y escribía cada detalle apenas despertaba. Fechas, lugares, personas, colores, sonidos, cualquier cosa que pudiera recordar. Al principio parecía inútil. Pero luego noté algo curioso. Los sueños que más terminaban pareciéndose a situaciones reales tenían elementos repetitivos. Siempre había una sensación muy marcada de incomodidad. Mucho silencio. Y detalles extremadamente específicos que normalmente mi mente olvidaría rápido. En cambio, los sueños comunes desaparecían de mi memoria en cuestión de minutos. No sé si eso significa algo realmente. Quizás solo es la manera en que el cerebro guarda recuerdos emocionales intensos. Pero desde entonces aprendí a prestar atención a esas diferencias. También descubrí que el miedo puede empeorar todo. Mientras más ansiedad tenía, más pesadillas aparecían. Así que empecé a buscar maneras de tranquilizarme. Hacer ejercicio ayudó bastante. Dormir mejor también. Incluso hablar con otras personas sobre lo que sentía hizo que dejara de cargar todo solo. Aunque todavía hay noches complicadas. Como aquella vez que soñé con una habitación llena de agua. Recuerdo que en el sueño escuchaba golpes dentro de las paredes. Desperté sobresaltado y no pude volver a dormir. 2 días después una tubería explotó en el departamento de un vecino y terminó inundando parte del edificio. Puede parecer una tontería comparado con las otras cosas, pero para mí fue suficiente para volver a sentir esa duda insoportable. ¿Coincidencia? ¿Intuición? ¿Sugestión? No lo sé. Y quizá nunca lo sepa. Pero hubo un sueño más. Uno que todavía no logro olvidar por completo. Ocurrió hace unos 6 meses. Esa noche soñé que estaba dentro de un supermercado vacío. Las luces parpadeaban y todos los pasillos parecían interminables. No había música, no había empleados, no había nadie. Solo escuchaba el ruido de un carrito avanzando lentamente. Yo caminaba intentando encontrar la salida, pero mientras más avanzaba más sentía que algo me seguía desde lejos. Entonces doblé en uno de los pasillos y vi a un niño. Tendría unos 7 u 8 años. Estaba de espaldas. ¿Qué? Sosteniendo una caja de cereal entre las manos. Recuerdo que intenté hablarle, pero el niño no respondía.
Cuando comenzó a girarse para mirarme desperté de golpe. Eran las 4 de la mañana. Y por alguna razón ese sueño me dejó más nervioso que cualquier otro. Durante días no ocurrió nada. Pero una semana después Camila y yo fuimos a comprar algunas cosas al supermercado cerca de nuestro departamento. Todo era normal hasta que sentí algo extraño. Un déjà vu horrible. Miré alrededor y reconocí uno de los pasillos. Las luces. La distribución de los productos. Incluso el ruido de un carrito acercándose lentamente. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. Y entonces vi a un niño parado de espaldas sosteniendo una caja de cereal. Exactamente igual al sueño. Me quedé congelado unos segundos. Camila me preguntó qué me pasaba, pero no pude responderle enseguida. Lo más aterrador fue que el niño giró la cabeza lentamente y me observó como si ya me conociera. No dijo nada. Simplemente me miró. Después su madre apareció desde otro pasillo y se lo llevó. Puede sonar absurdo, pero tuve la sensación de que el aire se volvió más pesado durante unos segundos. Esa noche regresé a casa completamente alterado. Intenté convencerme de que era una coincidencia más. Después de todo, los supermercados se parecen entre sí. Los niños compran cereales. Nada de eso era imposible. Pero el problema era la precisión. La misma caja. El mismo pasillo. La misma sensación incómoda. Y desde entonces empecé a notar otra cosa. A veces los sueños no parecían advertencias. Parecían fragmentos de momentos cotidianos que simplemente iban a ocurrir. Eso me confundió todavía más. Porque entonces ya no sabía qué debía temer realmente. Hubo otra experiencia extraña poco tiempo después. Una tarde estaba trabajando cuando sentí un cansancio terrible. Apenas llegué a casa me quedé dormido en el sofá. Soñé con una puerta roja. Solo eso. Una puerta roja al final de un pasillo oscuro. No pasaba nada más. Pero mientras la observaba escuchaba una respiración agitada detrás de mí. Cuando desperté tenía la sensación de que alguien había estado mirándome dormir. Esa noche fui a tirar la basura al pasillo del edificio y noté que uno de los departamentos, que llevaba meses vacío, tenía la puerta completamente pintada de rojo. Nunca antes había sido de ese color. Me quedé observándola varios segundos sin entender por qué me sentía tan incómodo. Y justo cuando iba a regresar a mi departamento escuché una respiración fuerte detrás de mí. Me di vuelta rápidamente. Pero no había nadie. Solo el sonido del ascensor bajando lentamente. Después de eso empecé a evitar dormir demasiado. Camila comenzó a preocuparse. Me decía que tenía ojeras horribles y que cada vez estaba más distraído. A veces me hablaba y yo tardaba varios segundos en reaccionar porque me quedaba pensando en alguna imagen del sueño de la noche anterior. Una madrugada incluso me encontró escribiendo en la libreta completamente a oscuras. Me preguntó qué hacía. Y yo le respondí algo que ni siquiera recuerdo haber pensado conscientemente. Si no lo escribo rápido, después pasa. Cuando dije eso me di cuenta de lo mal que sonaba. Camila intentó convencerme de buscar ayuda psicológica. Y sinceramente creo que tenía razón. Porque en ese punto yo ya estaba obsesionado. Cualquier ruido durante la noche me despertaba. Cualquier llamada inesperada me ponía nervioso. Incluso empecé a sentir miedo cuando alguien tardaba demasiado en responder mensajes. Mi cabeza relacionaba todo con algo malo. Y vivir así era agotador. Finalmente acepté ir a terapia. Al principio me costó muchísimo hablar del tema porque me sentía ridículo. Pero el psicólogo me explicó algo interesante. Me dijo que las personas con ansiedad suelen desarrollar una hiperobservación constante del entorno. El cerebro registra muchísima información inconsciente y luego crea conexiones que pueden parecer premoniciones cuando ciertos eventos coinciden con los sueños o pensamientos previos. Y honestamente, esa explicación tenía bastante sentido. Durante algunas semanas me sentí mejor. Más tranquilo. Dejé de anotar sueños todos los días y traté de volver a una rutina normal. Pero entonces ocurrió algo que volvió a romper esa tranquilidad. Una noche soñé con mi abuelo Ernesto.
Lo veía sentado solo en el patio de su casa mientras miraba el cielo. Parecía cansado. Muy cansado. Yo me acercaba para preguntarle si estaba bien, pero antes de poder hablar él me decía algo. Hay sueños que solo quieren ser escuchados. Después de eso todo alrededor comenzaba a oscurecerse. Desperté angustiado. Al día siguiente llamé a mi abuelo solamente para escucharlo. Contestó de buen humor, incluso bromeó conmigo por preocuparme demasiado. Eso me tranquilizó un poco. Pero 3 días después sufrió un problema cardíaco leve. Por suerte sobrevivió. No fue algo mortal ni extremadamente grave, pero cuando fui a visitarlo al hospital sentí nuevamente esa horrible sensación de familiaridad. El cansancio en su rostro. La manera en que observaba el techo. Todo era demasiado parecido. Recuerdo que mientras hablábamos me tomó la mano y me dijo algo que todavía me cuesta olvidar. A veces el problema no es ver las cosas antes, sino vivir con el miedo de no poder cambiarlas. Esa frase se me quedó grabada desde entonces. Porque tenía razón. ¿Qué sentido tiene anticipar algo si igual no puedes evitarlo? Con el tiempo entendí algo importante. Tal vez el verdadero peligro no son los sueños, sino la obsesión. Porque cuando uno empieza a buscar señales en absolutamente todo, termina perdiendo la tranquilidad. Cada conversación parece una advertencia. Cada imagen se convierte en un presagio. Y vivir así es imposible. Por eso hoy intento mantener un equilibrio. Si sueño algo extraño, lo anoto y sigo adelante. No tomo decisiones impulsivas. No asumo automáticamente que algo malo ocurrirá. Pero tampoco ignoro completamente esa sensación cuando aparece. Supongo que aprendí a convivir con ella. A veces me pregunto si todos tenemos cierta capacidad intuitiva y simplemente no le prestamos atención. El cerebro humano sigue siendo un misterio enorme. Procesamos miles de detalles inconscientemente todos los días. Quizá algunos sueños solo son la forma en que nuestra mente intenta organizar información que todavía no entendemos despiertos. O quizá hay cosas que todavía no podemos explicar del todo. Sea cual sea la respuesta, hay algo que sí sé. Después de todo lo ocurrido, ya nunca volví a ver los sueños de la misma manera. Y aunque todavía me da miedo cerrar los ojos algunas noches, creo que el verdadero aprendizaje fue entender que no todo lo que soñamos define nuestro destino. Porque si algo aprendí de estas experiencias es que el miedo puede consumirnos más rápido que cualquier pesadilla.